al decir propósito general, es que el sistema operativo no está diseñado para una aplicación o un tipo de aplicaciones en particular. ¿Qué sería un sistema operativo diseñado para un tipo de aplicaciones en particular? Por ejemplo, el sistema operativo que corre en la ECU de un vehículo, de un auto. Es un sistema operativo que corre aplicaciones, pero no cualquier aplicación. De hecho, yo no tengo un market, digamos, del cual le bajo una aplicación y el auto anda, hasta ahora, digamos. Y lo mismo pasa con sistemas operativos que corren en sistemas embebidos de propósito muy particular. Aquí vamos a hablar de un sistema operativo que corre aplicaciones de distinta naturaleza, que sirven para distintas cosas. De hecho, en el caso de Linux o de Windows, que estamos acostumbrados a ver en una PC, podemos correr aplicaciones completamente diferentes. Podemos correr el MATLAB, podemos correr el SolidWorks y podemos correr el Excel en Windows o el LibreOffice en Linux. Es decir, aplicaciones de naturaleza muy diferente, ¿no? Los sistemas operativos de propósito general tienen como característica que tienen la capacidad de ejecutarse en computadoras físicamente diferentes. O sea, computadoras que tienen, por ejemplo, diferentes CPU. Yo puedo correr Linux en una Raspberry Pi y lo puedo correr en una notebook que tiene un procesador i5, como esta que tengo acá, o en un servidor que tiene procesadores de bastante más potencia, no son los Silver Lake o cualquiera de esos. Con capacidades de RAM muy diferentes, dispositivos de almacenamiento distintos, capacidad de comunicación diferente. Es decir, que los sistemas operativos de propósito general tienen como característica esa adaptabilidad a plataformas diferentes. Eso los distingue claramente de los de propósito específico. Porque de hecho, para correr, por ejemplo, el sistema operativo que corre en la ECU, en la unidad central de control de un auto, de cualquier auto de producción actual, se compila una versión específica del sistema operativo para el hardware que se debe utilizar y allí corre adaptado completamente al hardware sobre el cual se desempeña. Claramente los sistemas operativos de propósito general, digamos, esa generalidad implica que tienen un grado de adaptabilidad importante, ¿no? Esa adaptabilidad no viene gratis. Ser adaptable implica de que va a haber más complejidad y más líneas de código en el sistema operativo. Vamos a ver de que la estructura del sistema operativo es generalmente bastante compleja. Algunos ejemplos de sistemas operativos de propósito general que podemos encontrar hoy. Con la salvedad de este asterisco, quiere decir acá dice, bueno, justo me nota esa banderita, hay miles de sistemas operativos, realmente miles. Pero bueno, estos son algunos de los más famosos. Bueno, Linux, Windows, los más utilizados, claramente el más utilizado es Windows. No sé si es más utilizado que Android, por ejemplo, por el hecho de que hay muchísimos celulares y Android corre en muchísimos celulares, pero bueno, Android es otro ejemplo de sistema operativo de propósito general. Si bien uno diría, bueno, pero está hecho para celulares, y no tanto, porque hoy hay Android que corre en unidades de tipo Smart TV o algunas unidades que se ponen a bordo de un auto para manejar toda la parte de entretenimiento, digamos, para música, para mapas, todo lo que uno ve en esas pantallitas que tienen los autos modernos. FreeBSD, que es un sistema operativo bastante menos usado, pero muy importante en la estructura de Internet. Bueno, algunas versiones de sistemas operativos que corren bastante menos porque tienen bastante tiempo
de existencia, como Oracle Solaris o IX, que es un producto, en el caso de Solaris, un producto específico de una compañía para su hardware, un hardware muy particular que está destinado a correr grandes aplicaciones de base de datos o servidores de internet o servicio masivo de cloud. Y lo mismo pasa con IX, que es un sistema operativo de IBM que está producido para un hardware específico que fabrica IBM. Dentro de ellos, sin duda, tenemos que destacar al sistema operativo que corre en las Mac, que si bien numéricamente es muy inferior a Windows o a Linux incluso, es muy importante porque hay una cantidad de dispositivos no despreciable y porque tiene características muy interesantes como sistema operativo, ¿no? Ahí nos faltaría poner iOS, que es el sistema operativo de los teléfonos de Apple, y bueno, una gran cantidad. En definitiva, hay muchísimos, miles de sistemas operativos de propósito general. Algunos más usados, otros menos usados. Las valoraciones sobre cada uno dependen mucho de la utilidad que cada uno le dé, ¿no? Si uno va a ver, por ejemplo, en qué categoría se usa más un sistema operativo, claramente en lo que se llama desktop, o sea, lo que serían computadoras personales, por ejemplo, notebooks, etcétera, la inmensa mayoría corre Windows, ¿eh? Linux ahí tiene un espacio muy pequeño y lo demás diría que casi un espacio nulo. Perdón. Si uno va a ver ya los servidores de Internet, por ejemplo, va a encontrar una gran cantidad de Linux, y va a encontrar una cantidad no menor de instalaciones de FreeBSD, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad informática, y van a empezar a aparecer cosas como IX y Solaris. Y si uno se va al mundo de los móviles, o sea, de los dispositivos tipo smartphone, va a encontrar una clara preeminencia de Android con una participación no menor de iOS, que es el sistema operativo de Apple para, como decía, para sus propios, para sus celulares que fabrica. La cantidad de usuarios no quiere decir que el sistema operativo sea ni mejor ni peor, simplemente que bueno, es una realidad estadística, digamos, ¿no? Bien, características de los sistemas operativos de propósito general. Normalmente disponen de lo que se llama una interfaz hombre-máquina, es decir, algo que permite que nosotros seres humanos trabajemos interactuando con ese sistema operativo. Esa interfaz hombre-máquina puede ser un HMI como uno puede encontrar en sistemas embebidos, es decir, pantallas sensibles al tacto, pulsadores, displays LCD, todo el repertorio, digamos, que ustedes conocen de HMI. Lo que estamos acostumbrados a usar, o sea, lo que estamos usando en esta presentación, que es el Graphical User Interface, o sea, la interfaz gráfica de usuarios, la familiar interfaz de ventanas que todos usamos y que tenemos en nuestras computadoras, y una interfaz que vamos a usar bastante en esta asignatura, que es CLI. CLI significa Command Line Interface. Es una interfaz alfanumérica, donde uno tipea caracteres y recibe como respuesta caracteres. Hay menos dibujitos, pero hay más información concentrada. Ya vamos a ir a eso. Bueno, además de la interfaz, hay un formato de almacenamiento de la imagen del sistema operativo, es decir, el sistema operativo está residente en un disco, en una memoria o en algo no volátil, que un mecanismo de arranque llamado Bootstrap es capaz de levantar, leer de ese dispositivo de almacenamiento y subirlo a memoria RAM y empezar a ejecutarlo. Ese proceso se llama Bootstrap. Los que usaron los sistemas embebidos avanzados
trabajaron con armar, por ejemplo, una distribución de Linux para bootear en un sistema embebido, con lo cual, digamos, armaron un poco el mecanismo de Bootstrap y la imagen en sí del sistema operativo. Además de eso, todos los sistemas operativos de propósito general tienen un conjunto de piezas de software que les permiten conectar periféricos, es decir, algo que me permite tener un mouse, tener auriculares y micrófono, qué sé yo, conectar una cámara de fotos o un celular para bajar imágenes o videos o lo que fuere. Y esas piezas de software además permiten correr aplicaciones. Y una característica que sí es la más importante de los sistemas operativos de propósito general es que tienen todos un núcleo, que bueno, en inglés la palabra utilizada es kernel. Ese núcleo es una pieza de software, o digamos una pieza bastante grande de software, que lleva adelante las tareas más importantes. Vamos a ver cuáles son esas tareas. Pero las tareas más importantes que hace un sistema operativo tienen que ver con administrar los recursos, controlar el acceso de quienes usamos la computadora a las distintas funcionalidades. Bueno, una cantidad de cosas que vamos a ver más adelante. Todos los sistemas operativos de propósito general tienen un kernel. Y el kernel es algo muy importante, lo más importante del sistema operativo. Ya vamos a hablar más sobre el kernel. Párenme e interrúmpanme si hay que ir más rápido, si hay que ir más despacio. Yo voy al ritmo de como si todos ignorasen esto. Probablemente la mayoría de ustedes o todos ustedes ya conozcan esto de qué estamos hablando. Vamos a hablar un poquito de Linux. En particular, como les decía, es un caso de estudio de los sistemas operativos de propósito general. ¿Es el único? No, hay miles, ya lo dijimos. ¿Por qué estudiamos Linux o por qué vamos a hablar de Linux en esta unidad de esta asignatura? Porque Linux se ha ido metiendo mucho en el campo de los sistemas embebidos y ha abierto un horizonte que estaba bastante restringido antes, ¿no? Entonces nos otorga una serie de posibilidades realmente muy interesantes. Y bueno, dada esta realidad, nuestra intención es que ustedes adquieran los conocimientos básicos de Linux. Quizá ya algunos ya los tengan, o quizá todos los tengan. Bueno, ahí allí estaremos más aliviados, y si no, bueno, vamos a tratar de cumplir con ese objetivo. Primera pregunta, ¿qué es Linux? Todo el mundo podría responder, es un sistema operativo. Bueno, en realidad es varias cosas Linux. Digamos, Linux básicamente es primero un módulo de software monolítico. Monolítico porque es un solo bodoque de bytes que está almacenado en un archivo que está en el disco magnético, disco estado sólido, lo que sea de la computadora donde va a correr, o en algún soporte no volátil de, por ejemplo, un kit de desarrollo, como podría ser una Raspberry Pi, una SD, desde el cual la Raspberry Pi con su mecanismo de Bootstrap lo va a cargar y lo va a ejecutar. Este kernel de Linux es responsabilidad de una organización sin fines de lucro que se llama, o digamos, se encuentra en internet en kernel.org. Hoy el kernel de Linux consiste más o menos en 25 millones de líneas de código, fundamentalmente C, 92% C, algún poquito de assembler y un poquito de C++. El kernel es un módulo indivisible, digamos, y está regido por esta organización, kernel.org, que es una organización donde cualquiera puede participar.
no cualquiera puede hacer cualquier cosa. Sí se puede participar de esa organización porque, como dijimos, es una organización sin fines de lucro y recibe los aportes de un montón de gente y de un montón de empresas. Además del kernel, Linux tiene múltiples capas de adaptación de hardware. ¿Qué es la capa de adaptación de hardware? Es algo, una pieza de software, después lo vamos a ver en un diagramita, que necesita Linux para poder correr. Por ejemplo, en una notebook que tiene un micro Intel o en una Raspberry Pi que tiene un micro ARM o en un teléfono que tiene un chip de Samsung o de Google, digamos. Eh, Esas capas de adaptación de hardware se seleccionan y se ensamblan, digamos, de acuerdo a a dónde yo lo vaya a instalar. La sigla HAL viene de Hardware Adaptation Layer, que quiere decir exactamente eso, capa de adaptación de hardware. Además de eso, del kernel y del HAL, hay software open source de GNU, de Apache y miles de contribuidores individuales sin fines de lucro. ¿Qué es software open source? Bueno, a esta altura creo que todos deben saberlo, pero refrescamos el concepto. Son aplicaciones para los propósitos más diversos que ustedes puedan imaginar, con la característica que quien las hace provee el código fuente para que cualquier persona con ganas y con conocimiento lo revise y modifique lo que quiera de ese código fuente y tenga su propia versión. Ese, esa filosofía no es algo que nació con Linux. Ahora vamos a ver un poquito del tema de historia, que es importante porque también sirve para comprender cómo llegamos a este punto. GNU es una organización también sin fines de lucro que nació antes que Linux, bastante antes que Linux, y cuyo propósito era justamente ese, crear software que fuese modificable por los usuarios, por cualquier persona. Entonces, hoy tenemos una cantidad de software open source que corre en, en un Linux, por ejemplo, no solo en un Linux, puede correr en otros sistemas operativos, con la característica de que ese software no tiene una licencia comercial, es decir, yo no debo pagar por su utilización, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que si quiero tengo los fuentes de ese software, o sea, los programas en C o en C++ o en Assembler, o todo eso combinado, que forman la aplicación, ¿no? Incluso ya en esa capa aparece muchísimo, sobre todo en los últimos tiempos, muchísimo software en Python, ¿no? Por dar un ejemplo, pero también hay, digamos, en PHP, en Perl, escrito software open source en una cantidad de lenguajes muy grandes, si bien predomina C, lo mismo que en el kernel, ¿no? También hay en Linux software que fue aportado por compañías comerciales, como por ejemplo Red Hat. Red Hat es una compañía comercial, o sea, una empresa que lo que hace lo hace para ganar dinero, pero con la característica que todo el software que aporta es open source. Es decir, el software que sus empleados diseñan, escriben y compilan y hacen andar correctamente queda a disposición de la comunidad que utiliza open source. Bueno, lo mismo pasa con IBM, Oracle, Google, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo en el caso de Google hay también una contribución enorme a todo lo que es open source y algunas cosas más que interesantes que hoy podemos usar en los entornos Linux vienen de Google, ¿no? Yo, digamos, rescataría ahí de ese grupo de empresas, no son las únicas, hay muchas otras, pero sí son las que más aportan. Rescataría sobre todo a Red Hat y Google, ¿no? Que han aportado
software de muchísimo valor a, a esta a este conglomerado de cosas que es Linux. Bueno, hay miles de versiones de Linux. Es decir, ¿hay un solo Linux? No. Acá les muestro, bueno, en realidad pegué algunos loguitos de Linux que son muy pocos, porque realmente hay miles de versiones. Si ustedes se ponen, buscan en Google cuántas versiones de Linux hay, no sé si Google tiene la respuesta, pero sí, yo encontré un grafiquito muy lindo de cómo fue evolucionando Linux a partir de las primeras versiones, y la verdad que casi un grafiquito en forma de árbol, y la verdad que los extremos, o sea, las hojitas son incontables. Allí tienen, bueno, el Red Hat, Oracle Linux, el que se usa en la Raspberry Pi, que es que tiene el este, de la frutita, más Debian, que es un Linux que nació y se conservó completamente GNU, digamos. Ese Linux se llama Raspbian, el que se instala en la Raspberry Pi, no es el único. Ubuntu, que es muy utilizado en las PCs y en las notebooks. De hecho, ahora yo estoy usando un Ubuntu, no porque precisamente crea que sea el mejor Linux, sino porque está al lado. Este que se llama Fedora, que también tiene la característica como Ubuntu de correr en las estaciones de trabajo personal, en las PCs, en las notebooks, y fue creado por Red Hat y como tal es open source. Bueno, CentOS, que también es una variante, es una compilación eh, no comercial de Red Hat, Arch Linux, digamos, cantidades de distribuciones, que ese es el nombre que tienen, que nos tienen una característica común, que es que todos comparten el kernel. Este slide lo explica, que son las distribuciones. Hay un término que se usa mucho en el mundo Linux, que es distro. Bueno, es un apócope que viene más del inglés, digamos, pero bueno, para nosotros una distribución es, bueno, como dice allí, un término utilizado para asignar un conjunto de software instalable, que tiene el kernel, que es lo que llamamos Linux técnicamente, proviene de kernel.org, como antes les decía. Eso está dirigido por un personaje llamado Linus Torvalds, que podemos hablar sobre él, o un fabricante comercial como Red Hat. Amazon, por ejemplo, también fabrica su propio Linux, su propio kernel, digamos. Oracle hace lo mismo y, bueno, muchos más. Y la distribución, además del kernel, contiene miles de paquetes de software, pero realmente miles. O sea, puede tener más o menos, depende de qué distribución. Esos paquetes de software le dan distintas funcionalidades. Por ejemplo, hay un paquete de software que permite que Linux tenga una interfaz gráfica. Hay un paquete de software que permite que tenga una interfaz de línea de comandos. Hay un paquete de software que maneja la red Wi-Fi. Otro paquete de software que maneja toda la gestión de redes, rutas, conexiones, etc. Bueno, las piezas de software que puede tener instalado un dispositivo que corre Linux puede variar de algunas decenas hasta miles, ¿no? Conceptualmente se le denomina paquete a cada uno, ¿no? Algunos ejemplos de distribuciones: Ubuntu, Mint, Fedora, RHEL significa Red Hat Enterprise Linux, Oracle Linux, CentOS, más. Un poco lo que decía la primera diapositiva. Todo el software, y una cosa importante, todo el software que se usa en las distribuciones es open source. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen el código fuente disponible. Cualquier persona que quiera ver el código fuente del kernel o de los paquetes tiene acceso a él y tiene acceso a modificar. Eso fue muy importante para el desarrollo de Linux como plataforma. ¿Por qué? Porque mucha gente tomó lo que otra gente había empezado a hacer, lo mejoró y lo volvió a poner a disposición de la comunidad, y eso generó un movimiento donde hay grupos que están trabajando, grupos de gente que
solamente está vinculada por el interés particular en un paquete o en un aspecto específico del kernel, por decir, eh, en todo el mundo, está en todo el mundo, y que contribuye con su esfuerzo y su conocimiento de programación para que esos paquetes y ese kernel vayan evolucionando y vayan siendo cada vez más, tengan cada vez más funcionalidades, que se adapten a más plataformas, que sean más versátiles. En definitiva, el movimiento open source permitió que esto creciese de una forma que creo que en este momento supera al desarrollo del software comercial en, en, en variedad y en algunos casos en calidad también. Vamos a hacer un poquito de historia con estas caras. Esto, digamos, algo, no sé si es tan útil para ustedes, pero bueno, a mí me gusta un poco la historia en general y me gusta la historia de la informática en particular, así que bueno, les cuento quiénes son esta gente que está acá, ¿no? Hay caras para realmente Parece no indio, olvidar. ¿Eh? parece Sí, sí, indio. exactamente. Ahora, empiezo de izquierda a derecha. Los dos que están en blanco y negro, y a propósito elegí fotos en blanco y negro, bueno, primero ambos ya fallecieron. Son dos personajes que son próceres en la historia de la informática. Ken Thompson y Dennis Ritchie. Eh, Ken Thompson y Dennis Ritchie inventaron un sistema operativo en sus ratos libres. Ese sistema operativo se llamó Unix y fue el sistema operativo más importante de la historia de la informática, porque cambió completamente toda la idea que había de la informática. Repito, lo hicieron no como una asignación laboral, digamos, sino en sus ratos libres. Y lo hicieron en la década del 70. Y lo hicieron sobre una computadora que estaba abandonada porque ya era obsoleta, digamos, ¿no? Ellos trabajaban para los laboratorios Bell, y bueno, les gustaba mucho el tema de la computación. Para inventar Unix, eh, inventaron un lenguaje de programación que todos ustedes deben conocer, que se llama C. Fíjense, los tipos inventaron C para inventar Unix. ¿Por qué? Porque antes de C, los sistemas operativos se escribían en ensamblador, en assembler. Entonces, cuando uno tenía una computadora con un procesador diferente, tenía que escribir todo de vuelta. Ellos consideraron que esa idea no era demasiado inteligente y, bueno, pensaron que era mejor poder escribir un sistema operativo en un lenguaje que fuese portable. Más que portable, compilable, digamos, en otras plataformas. Bueno, Unix tuvo un impacto, como les digo, único en la historia de la informática, cambió conceptos que estaban muy establecidos y realmente hoy podemos decir que Linux en realidad es un derivado de Unix. Android, digamos que es el sistema operativo más utilizado por cantidad de plataformas, eso es así, corre el kernel de Linux. Así que en realidad eso que se inventó en la década del 70 ha llegado de alguna manera hasta nuestros días. Así que a estas dos personas le debemos esa, esa revolución, digamos, ¿no? Bien, el señor que está con lentes, sonriendo allí a la derecha de Dennis Ritchie, es Andrew Tannenbaum. Andrew Tannenbaum es primero un colega, porque es un profesor universitario. Eh, que bueno, su especialidad eran los sistemas operativos, da clases de sistemas operativos, no sé si, creo que ya se jubiló, pero bueno, toda su vida dio clases sobre sistemas operativos, y en un momento a Andrew Tannenbaum se le ocurrió crear un sistema operativo que, manteniendo los conceptos de Unix, fuese capaz de correr en una computadora personal, en lo que conocemos como una PC, y que
además se pudiese instalar en un disquete. Ustedes no tienen ni idea de lo que es un disquete, pero digamos, era una cosita que uno ponía en una ranura en la PC que almacenaba, no sé, en la época de Tannenbaum, 360 kilobytes de información. 360 kilobytes. Piensa que las memorias de las PCs hoy son de 4 gigabytes, 8 gigabytes, 16 gigabytes. Bueno, este señor hizo un sistema operativo escrito completamente en C que solo pretendía usar para dar clase, lo logró. Y lo interesante fue que cualquiera, o sea que él puso todo el código de su sistema operativo al que llamó Minix. Minix porque era un Unix mínimo, digamos, ¿no? O sea, por eso le puso ese nombre. Lo cual dio lugar a que mucha gente se interesase y empezase a jugar con ese Minix. No solo que dejó el código ahí disponible, sino que dijo, bueno, este código es académico, no es de nadie, digamos, cualquiera que quiera usarlo puede hacerlo. Esto fue en la década del 80, ¿no? Del siglo pasado. Estamos hablando de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Bueno, el señor hippie que está a la derecha, gordito, se hizo hippie de grande, digamos, pero bueno, no era hippie cuando se le ocurrió esta idea. Es Richard Stallman, que es un personaje, digamos, un tipo que introdujo un concepto que también pegó muy fuerte en la historia de la computación, digamos, ¿no? Que fue el del software open source. O sea, Richard Stallman tenía y tiene una posición filosófica respecto a esto. Es decir, bueno, si la gente va a usar programas, tiene el derecho a saber qué es lo que hace su programa. O sea que si tiene ganas, tiempo y conocimientos, debería poder ver el fuente del programa. Entonces los programas tienen que ser abiertos, open. ¿Y abierto en qué sentido? En que el fuente esté disponible. Por eso le llamo open source y creo una organización llamada GNU. GNU es una sigla reentrante, porque GNU significa GNU is not Unix. O sea, esa sigla significa eso. Si uno lo ve, bueno, reentrante porque la G de GNU, ¿no? Bueno, en definitiva, la filosofía de Stallman fue, hagamos compiladores, hagamos procesadores de texto, hagamos software para aplicaciones científicas, etcétera, etcétera, pero con el modelo open source. Esto también en la década del 80 del siglo pasado tuvo un impacto muy importante y Stallman hasta el día de hoy es un impulsor del software libre, digamos, ¿no? En el sentido de poder ser visualizado y modificado. Y bueno, acá tenemos finalmente al tipo que hizo más fama y plata con todo esto, que es el señor Linus Torvalds. Linus Torvalds es un finlandés. Vieron que, bueno, ahora están de moda, no sé, las series escandinavas, qué sé yo. Ya nos enteramos que los escandinavos son unos maniáticos que se matan entre ellos como locos por la serie, no sé si será verdad. Pero bueno, Linus Torvalds era estudiante finlandés, vio lo que había hecho Tannenbaum, conocía por supuesto lo que había propuesto Stallman y pensó, bueno, ¿por qué no hacer un sistema operativo un poquito más polenta que el Minix? Y entonces empezó a trabajar y a contactarse con gente que ya estaba en el ambiente GNU y en un momento generó un sistema operativo, al cual le llamó, digamos que, le llamó Linux. O sea, Linux, digamos, reemplazando la S de su nombre por una X. La sigla UX representa y representaba siempre a todo lo que tenía que ver con Unix. Este muchacho Linus Torvalds, nadie le va a negar el mérito de
haber tenido esa idea y haber laburado desde entonces. Él es el que dirige la fundación kernel.org y el responsable formal del kernel de Linux. Y ya le podríamos dar el pasaporte argentino, digamos, porque es un tipo que tiene un ego tan grande que si se cae de su ego se mata. Pero bueno, no le vamos a negar los méritos. Sí, hoy está en una posición de que acá se hace lo que yo digo, digamos. Con el kernel por lo menos pasa eso. Lo que no tiene su aprobación no pasa a ser parte del kernel. Bueno, más allá de lo simpático que nos caiga, vamos a hablar un poquito del kernel de Linux. O sea, toda esta historia desemboca en que en 1991-92 aparece la versión 1.0.0 del kernel de Linux, y tenía 176.250 líneas de código. No es poco. Fundamentalmente código C, como les decía, Assembler. Ahora fíjense, la versión actual, que es la 5.9 y con algún numerito al final, tiene aproximadamente 25 millones. Todas las escribió Linus Torvalds, ni por asomo. En esos 25 millones hay millones de líneas de Red Hat, millones de líneas de IBM, millones de líneas de Google y así, y millones de líneas de personas que lo hicieron a título personal. Lo importante es que hoy el kernel de Linux es el software que se ocupa de administrar los recursos de hardware, crear, planificar, ejecutar y terminar los procesos e hilos de ejecución, es decir, las aplicaciones que nosotros utilizamos en la plataforma que corre Linux, y administrar la salida y entrada de datos mediante los device drivers, que vamos a ver, son módulos que permiten la interacción con el mundo exterior, ¿no? Tanto sea para una plataforma de una PC o con un sistema embebido, cualquier cosa que corra Linux. El kernel es único. Todas las distribuciones de Linux que mencionamos pueden variar en su formato, su aspecto, etcétera, 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 pero el kernel es único y a lo sumo puede haber diferencia de versiones. Yo no estoy corriendo en esta máquina la versión más actual del kernel. Esta creo que tiene 5.4 y la actual es 5.9, y puede haber algunas con versiones anteriores, digamos, ¿no? Pero si hay dos máquinas que tienen el kernel 5.9.3, podemos asegurar que el kernel es exactamente el mismo. Es más, es el mismo corriendo en una PC o corriendo en una Raspberry Pi. Lo único que cambia es la capa de adaptación del hardware, ¿no? Y obviamente con qué se compila. Porque cuando el kernel, esas 25 millones de líneas de código, se compilan con un compilador para una PC basada en Intel y con otro compilador completamente diferente para una placa, un kit de desarrollo, digamos, que pueda correr Linux, ¿no? Bien, pero lo importante del kernel es que puede administrar o debe administrar los recursos del hardware, crear y controlar la ejecución de los procesos y atender la conexión con el mundo, digamos, o sea, con todo lo que rodea a la plataforma sobre la cual está corriendo a través de los device drivers, que ya vamos a ver. Es una arquitectura más o menos así. En la base tenemos el hardware. Yo ahí puse una plaquetita que creo que una Raspberry Pi 1, si no me equivoco. El HAL está inmediatamente, todo lo que está de esta línea roja para arriba es software, de la primera línea roja. La capa de abstracción del hardware, o sea, el HAL, esto cambia de acuerdo a lo que haya acá abajo. El kernel es único, es de lo que venimos hablando, y después hay una cantidad de device driver que tienen que ver con los dispositivos que haya que manejar. Por ejemplo, hay un device driver para manejar un monitor como el que tiene la notebook que yo estoy usando.
Y hay otro device driver que se usa para manejar un panel LCD. Obviamente, en la distribución de Linux que yo estoy ejecutando en mi computadora, no está cargado el device driver para manejar un panel LCD porque no tengo ningún panel LCD. O sea que estos device drivers son configurables. Después vamos a ver cuál es el mecanismo para acceder a cuáles son los que están instalados y, y cómo se instalan, ¿no? Bien, hay una línea divisoria y sobre esa línea divisoria vemos lo que se llama el API del sistema operativo. ¿Qué es el API? Es la interfaz de los programas de aplicación a los servicios del sistema operativo. El sistema operativo me va a permitir abrir un archivo, escribir datos en ese archivo, conectarme con un dispositivo, leer, por ejemplo, de ese dispositivo datos que pueden ser un video, o conectarme vía un socket a una computadora remota que está en internet a través de la red a la cual está conectado el sistema sobre el cual yo estoy corriendo, y así todo lo que haya que hacer, todo lo que hagan las aplicaciones, cualquiera de estas 4 que son obviamente ilustrativas, son N aplicaciones las que están corriendo, lo van a realizar a través del API del sistema operativo. En particular, nosotros vamos a distinguir lo que se llama espacio del kernel. Todo esto corre en un modo llamado privilegiado, o sea, tiene acceso a el set completo de instrucciones del micro o los micros que haya en la plataforma, mientras que todo lo que está en el espacio de usuario tiene acceso a un subconjunto del set de instrucciones. Por ejemplo, una aplicación no puede directamente modificar un puerto de entrada-salida, como hacíamos con el GPIO en el KL46, que íbamos y le metíamos un 1 en la salida. No, eso no se puede hacer cuando hay un sistema operativo. No se puede hacer directamente. Hay que hacerlo a través del API del sistema operativo. A través del API sí lo voy a poder hacer, pero quien lo va a ejecutar es el sistema operativo vía un device driver. Esta arquitectura está presente en todos los escenarios donde yo tenga corriendo Linux y en general donde tenga corriendo un sistema operativo, cualquiera de los que les mostré como ejemplos de sistemas operativos de propósito general. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, bien. Bueno, párenme porque por ahí embalo y no es la idea. Bueno, vamos a hablar de algunos conceptos iniciales que tienen que ver con los usuarios, los permisos, los roles, la línea de comando, el shell, etc. Bueno, la primera cuestión es que en el caso de Linux estamos en presencia de un sistema operativo multiusuario, es decir, que en un instante dado puede haber N personas conectadas al sistema utilizándolo. En este caso yo estoy trabajando con una notebook y solo yo lo estoy usando. Al sumo algún hacker que haya plantado algún malware lo debe estar usando también, pero bueno, eso no lo sé. Pero lo importante es que Linux tiene la capacidad, no es el único por supuesto, de soportar la concurrencia de usuarios. Digamos, puede haber más de un usuario, puede haber de hecho N usuarios conectados a la misma computadora y haciendo uso de los servicios del sistema operativo y de los recursos del hardware a través del sistema operativo. Cuando un usuario quiere hacer esto, tiene que abrir una sesión. ¿Cómo funciona una sesión? Digamos, una sesión exige que yo me identifique ante el sistema con un nombre de usuario que es único y vamos a ver que se denomina User ID en el mundo Linux o Unix, y una contraseña, password. Eso, bueno, todo lo conocemos, digamos, sería lo que pasa cuando yo hago una cosa así.
Abro la pantalla. ¿Hola? ¿O ven la pantallita? Ah, bueno, ahí me identifiqué. ¿Qué hice? Bloqueé la pantalla y hice un inicio de sesión gráfico. ¿Eh? O sea, simplemente ya estaba el nombre de usuario y yo tuve que tipear la contraseña. Si, como la contraseña, el nombre de usuario y el par, nombre de usuario y contraseña era correcto, el sistema me abre una sesión. Yo tengo una sesión gráfica con el sistema. ¿Sí? En este momento. Bien, yo puedo, dependiendo de cómo esté configurado, por supuesto, y dependiendo del hardware sobre el cual corra, yo puedo acceder a una sesión en un host, o sea, un host se llama en la terminología de Internet en realidad, digamos, a un dispositivo con capacidades de cómputo, digamos, ¿no? En este caso, un host Linux sería un dispositivo con capacidades de cómputo que está corriendo un sistema operativo Linux, mediante mecanismos diferentes. Lo que les estoy mostrando, lo que hice recién, fue el uso de la interfaz gráfica. Todos estamos familiarizados con eso. Windows hace lo mismo. Yo también tengo que poner un nombre de usuario y una password para acceder a una sesión en Windows, ¿no? Además de la interfaz gráfica, Linux tiene dos modos alfanuméricos de trabajar. ¿Por qué digo alfanumérico? Porque nos vamos a encontrar con una cosa como esto que ustedes ven acá. Esto es una terminal donde yo tipeo cosas, pero tipeo texto, letras y números, y el sistema me contesta con caracteres también. Eso es una sesión en modo carácter. Nosotros, con algunos dispositivos en particular, por ejemplo, un kit de desarrollo, generalmente un sistema embebido, la interacción que vamos a tener es de modo carácter, o sea, en este tipo de interfaz, donde hacemos uso de comandos. Por eso la interfaz, perdón, por eso la interfaz van a ver que tiene un nombre, una sigla llamada CLI. La terminal alfanumérica se puede iniciar mediante un protocolo que se llama Telnet, que prácticamente está en desuso, donde la conexión que tiene con el sistema, los datos viajan en forma no encriptada o usando SSH, que es, SSH significa Secure Shell, es un modo de interactuar con el sistema donde lo que yo tipeo viaja hasta la computadora de destino encriptado y la respuesta también viene encriptada. Ustedes dirán, bueno, está dentro de la misma computadora que tengo que encriptar. Bueno, la verdad es que uno muchas veces hace un SSH a computadoras remotas. Ahora vamos a ver un poquito un lado. ¿eh? Bueno, fíjense. Perdón. Acá, fíjense, así se usa SSH. Yo estoy acá en esta pantalla que ustedes ven, es la pantalla de una computadora remota, que no está en mi escritorio, está en otro lado, y yo a la vez desde esa sesión utilizo SSH para conectarme a una máquina cuya dirección IP es esto que está en naranja. Y lo hago utilizando el usuario Kit. Fíjense que me pide el password. A ver si me acuerdo de memoria. Perfectamente. Bueno. Ahora estoy trabajando en otra computadora. ¿Por qué? Porque inicié sesión a través de SSH.
estoy trabajando en una computadora que tiene un nombre llamado rel81.kit.local. Fíjense, yo ahí salgo de esa sesión. Si ahora uso el mismo comando que usé antes, hostname, el nombre de la computadora es distinto, kitsgd.kit.local. Yo con SSH puedo abrir sesión en otra computadora. Bueno, allí ven, en definitiva, la forma de abrir una sesión con Linux puede ser gráfica, si la computadora a la que me conecto soporta la interfaz gráfica, o puede ser alfanumérica, si soporta la interfaz alfanumérica. En el caso que soporte interfaz alfanumérica, lo puedo hacer con Telnet o lo puedo hacer con SSH. En ambos casos debo poner la dirección IP, porque normalmente esa conexión se hace a través de la red, ¿no? En este caso yo lo estoy haciendo a través de internet, voy a una computadora que está en una empresa y esa computadora saltó a otra computadora que está en la empresa, ¿no? Y ahí puedo ver todo lo que tengo en el directorio. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a esto? Vamos a hablar un poco de los usuarios y los grupos. En Linux hay dos tipos de usuarios. Todo el mundo, o sea, los usuarios ordinarios, yo en el ejemplo que les di estaba logueado como un usuario ordinario. ¿Qué es un usuario ordinario? Alguien que, bueno, tiene su espacio de trabajo, tiene sus recursos, pero no tiene la capacidad de modificar la configuraciones importantes del sistema operativo, ni de ejecutar tareas de responsabilidad que superen los recursos que tiene asignados. La mayoría de los usuarios de una computadora que tiene Linux son usuarios ordinarios. Y hay un grupo de usuarios privilegiados que son los administradores. Normalmente Unix lo tenía y Linux lo heredó. Hay un usuario llamado root, que significa raíz, o superuser. El nombre es autoexplicativo, el superusuario. Bueno, el superuser es alguien que puede hacer cualquier cosa sobre el sistema operativo o sobre la computadora. Y para determinadas tareas, como por ejemplo formatear un disco, por ejemplo tocar archivos del sistema, por ejemplo cargar o descargar módulos que conecten a dispositivos, es necesario ser un usuario privilegiado. Los usuarios ordinarios pueden pertenecer a uno o más grupos. Fíjense, ahí les da un comando que es id. El signo pesos es el símbolo, lo que se llama prompt, es el símbolo que les da la computadora para indicarles que, ven que acá, ahí está, que está a la espera de un comando, digamos, ¿no? Entonces yo pongo id. Fíjense lo que me dice acá, en esto que les estoy subrayando en blanco. Bueno, esto me dice algunas informaciones muy importantes. id es un comando, o sea, es un programa que me da información sobre la identidad con la que estoy desarrollando mi sesión con el sistema. Primero dice que mi user ID es el número 1000 y el nombre de usuario es Kit. Segundo, el group ID, los usuarios se agrupan en grupos, justamente. Bueno, yo pertenezco a un grupo inicial llamado Kit también, que tiene el número 1000, tiene números secuenciales. Pero además de eso, pertenezco a todos estos grupos que están acá. Al 4, ADM, tengo algunos privilegios administrativos, eso significa ADM. Al 24, CD-ROM, yo puedo montar y desmontar
los dispositivos ópticos, digamos, de la máquina, es decir, los discos CD-ROM, DVD. Pertenezco al grupo 27, puedo, ya lo vamos a ver más adelante, puedo ejecutar un comando que se llama sudo, que me permite hacer cosas como superusuario, sin serlo. Y a un conjunto de grupos que tienen que ver con manejar las unidades compartidas, administrar las impresoras, los dispositivos que se conectan, y hacer cosas con la red y el ruteo del protocolo IP, ¿no? Entonces, esto no solo identifica quién soy, sino sobre todo qué cosas puedo hacer. En Linux es fundamental el inicio de sesión porque eso me establece límites. Yo no puedo borrar, por ejemplo, cualquier archivo del disco siendo un usuario ordinario, siendo el usuario que soy. Ahí soy el usuario Kit, por ejemplo, no puedo borrar cualquier archivo. Puedo borrar archivos en mi directorio, lo que se llama mi home directory, mi directorio hogar, mi hogar, digamos, ¿no? O sea, todo lo que está en este directorio que está acá, este comando les permite saber en qué directorio están, pwd, /home /kit. En este directorio yo puedo crear cualquier archivo. Por ejemplo, fíjense, aparece un archivo que se llama Pepe. Si yo lo quiero borrar, no lo puedo borrar. Perdón, lo puedo borrar. Lo que no puedo borrar son archivos en directorios de otros usuarios. Entonces, como Linux es un sistema operativo multiusuario, lo que hace es proteger a unos usuarios de otros. Yo como usuario, en este caso, tengo el usuario Kit, puedo trabajar sobre los recursos que me están asignados. El directorio /home /kit, como está marcado acá. No voy a poder borrar el /home /algo. Sí puedo ver que hay en el directorio /home. Bueno, hay solamente el directorio Kit, porque esta máquina es una notebook y tiene nada más que un usuario, pero si yo tuviese 20 usuarios, habría 20 directorios diferentes, cada uno con el nombre del usuario, que son directorios que están debajo del /home, que están asignados a los distintos usuarios. Como les decía, entonces, cuando uno inicia una sesión en una máquina con Linux, esa sesión le va a delimitar qué tareas puede hacer y cuáles no. Y va a exigir que apelen a otros mecanismos, como les decía, ya vamos a ver, al comando sudo o algún otro comando para hacer cosas que el usuario ordinario está limitado para hacer. O sea que esto me permite trabajar, pero con limitaciones. Yo puedo hacer que un usuario pertenezca a más de un grupo. Por defecto se lo pone en un grupo al cual pertenecen todos los usuarios, pero por ejemplo puedo hacer que un usuario pueda apagar la máquina. ¿Por qué apagar la máquina? Porque, digamos, apagar la computadora es algo que el concepto viene de Unix, no es muy frecuente, o no debería serlo. Unix estuvo pensado siempre para servidores. Los servidores funcionan siempre, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces la máquina se apaga muy poco. ¿Quién lo apaga? ¿Quién la puede apagar? El superusuario. Entonces yo no podría apagarla. Estoy en un grupo, por configuración, por cómo se instaló este sistema operativo, que a mi usuario le va a permitir apagar la máquina. ¿Por qué? Porque apagar la máquina significa, ustedes saben que la máquina, hoy, bueno, los sistemas operativos son suficientemente inteligentes para que cuando uno apriete el botón de encendido, digamos, de encendido apagado, se apaguen ordenadamente, pero uno podría patearle el enchufe a una máquina que no tenga batería y bueno, ahí eso es lo que se llama un apagado abrupto.
y eso no es para nada recomendable, porque en definitiva eso puede alterar el contenido de archivos que no fueron actualizados, porque hay memoria que hay datos que se mantienen en memoria y son escritos posteriormente cuando fueron generados. Hay buffers que deben ser vaciados, etcétera, etcétera. Todo eso ocurre cuando uno hace un proceso de cierre ordenado. Digamos, hasta, bueno, en Windows también pasa lo mismo. Yo cuando digo apagar la máquina, eh, bueno, empieza a hacer una serie de cosas. En Windows particularmente suele demorar un tiempo para nada despreciable, en definitiva. El proceso de apagado es un proceso complejo como lo es el de encendido. Bastante automático, pero en definitiva solo puede hacerse por usuarios que tengan ese privilegio. En particular, cuando uno instala un Linux en una notebook, en una PC, se crea un usuario ordinario para que uno utilice en su sesión, pero a ese usuario se lo pone en un grupo que tiene el permiso de apagar la máquina. Es decir, que hay un rol, digamos, de alguna manera, que extiende lo que mi usuario puede hacer. Los roles pueden ser a través de los grupos o pueden ser a través de comandos. Hay un comando llamado su que permite cambiar el usuario con el cual inicié sesión, o puedo directamente ejecutar una tarea reservada al root mediante el comando sudo. Además de esto, Linux tiene un mecanismo de roles donde esto está llevado a un nivel de complejidad bastante más alto, donde uno dice, bueno, de tipo un usuario ordinario, pero puedo hacer backups. Entonces, backups serían copias de la información que reside en los dispositivos no volátiles de la computadora. Entonces, para hacer un backup yo necesito poder leer todo. Bueno, pero solamente puede leerlo para hacer un backup y no para ver el contenido del archivo. Bueno, en definitiva ahí les puse un link si a alguien le interesa la información de roles en Linux que tiene que ver con información de red. Conclusión. En Linux yo necesito un usuario para tener una sesión con el sistema, sea gráfica, sea en modo carácter. Y el inicio de sesión establece en forma bastante precisa qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Así todo, hay mecanismos que me permiten temporariamente y en forma controlada exceder esos permisos, por supuesto, teniendo credenciales para hacerlo. Este comando sudo, que es el que me permite ejecutar tareas de superusuario, necesita que yo tenga una password que va a verificar que efectivamente estoy en condiciones de ejecutar. Bueno, acá viene la parte en que si estuviésemos, no existiese la maldita pandemia, estuviésemos todos en el laboratorio del DSI disfrutando de la primavera en la Siberia, les pediría que lo hagan en sus máquinas, pero bueno, háganlo en sus máquinas. La primera cosa es que quiero que hagamos es identificar el sistema, ¿no? Identificar el sistema, vamos a correr una serie de comandos que son los que están allí y ahora les muestro un poquito cómo funciona esto. Bueno, ahí decía, a ver si podemos. Ahí está. Vamos a limpiar la pantalla para que quede todo más limpio. Hostname -f. Hostname es un -f. Es un comando que les dice el nombre del equipo. Todos los equipos tienen un nombre, todo equipo que corre en Linux. Esta instalación de Linux en particular no tiene un nombre completo, pero si vamos acá,
Fíjense. Fíjense, este equipo en el cual estoy, que es otro, como decía, un equipo remoto, se llama RHEL 81, en Red Hat, ¿no? Versión 81.kit.local. ¿eh? Si yo pongo hostname solito, bueno, acá me dio todo el nombre completo, me debería decir RHEL 81, no importa. Esto permite identificar al equipo por su nombre. Su nombre, esto que está acá es lo que nosotros vemos cuando ponemos www.google.com, también ese es un hostname. Bien. Vamos a ver el segundo de los comandos, que está aquí, uname -f. Uname -f. Uname -f. Bueno, fíjense la información que me da este comando. Me dice, estoy corriendo un Linux, el equipo se llama Kit Ingeniería Electrónica. La versión del kernel que estoy corriendo es la 54045 genérica. La distribución es número 49 Ubuntu. Si yo estuviese sobre un Fedora o sobre un RHEL, diría RHEL, etc. SMP significa Symmetric Multiprocessing, o sea que soporta la ejecución sobre plataformas que tienen más de un micro. De hecho, esta máquina que estoy usando tiene un solo micro, pero este micro tiene 2 cores, así que, o 4 cores, no recuerdo. Así que está haciendo uso de eso, ¿no? Me dice la fecha, la hora en UTC, y fíjense qué interesante, acá me dice una cosa muy importante, la arquitectura del kernel, para el cual está compilado el HAL, el kernel y el HAL, digamos. Es x86-64, eso significa x86 es la arquitectura estándar Intel. Y 64 es la longitud de palabra en bits. Hay 3 iteraciones de la arquitectura y me dice que es una versión GNU Linux. Fíjense toda la información que me da el comando uname. ¿Sí? Bueno, o sea que yo con uname, digamos que ya puedo tener una idea bastante clara de qué está pasando. Esto es muy importante para saber qué versión del kernel tengo, ¿no? O sea, fíjense, acá dice claramente que lo que estoy usando es la versión genérica del kernel 540-45. Bueno, ahí me sugiere otro comando. Cat es un comando que no significa gato, sino concatenar. Se lo pusieron el barbudo y el pelado que inventaron Unix, y ahí quedó. Bueno, ahí hay un archivito en un directorio que se llama tc, se llama host release. Fíjense esto, qué interesante. Dice, el nombre de la release, o sea, la versión del sistema operativo que estoy usando es Ubuntu. El número de la versión es 200401 LTS y entre paréntesis el nombre artístico, Focal Fosso. No sé, un gato se fosa, pero no sé demasiado a qué viene. Bueno, dice que la ID es Ubuntu. Hay otro ID que es la raíz de la distribución. Ubuntu desciende de Debian, que es una versión de Linux de hace mucho tiempo, que hoy todavía existe. Tiene un nombre, digamos, pretty, o sea, adornado, que es Ubuntu 20.04.01 LTS.
el número de versión, dónde está el URL donde yo encuentro esta versión, www.ubuntu.com, el URL de soporte, dónde tengo que reportar los errores, fíjense, en launchpad.net/ubuntu, y puedo reportar errores. Un URL que me permite ir a ver la política de privacidad. Y bueno, después un par de nombres en códigos ya cortados que tienen que ver con la versión y con Ubuntu en particular, que es focal. Bien, o sea que este comando, perdón, no este comando, este es un archivo, este es el contenido de un archivo de texto que está en el directorio etc. Y cat es un comando que vamos a usar mucho para volcar a pantalla el contenido de un archivo. Bueno, ese archivo definitivamente contiene una cantidad de información que tiene que ver con la versión del sistema operativo que estoy corriendo, ¿no? Y información interesante desde el punto de vista de el soporte, cuál es el lugar desde el cual puedo bajar la distribución, dónde reporto los errores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro comando interesante, es uptime. Uptime significa el tiempo en que el sistema, que hace que el sistema está funcionando. Acá me dice, son las 18:24 y estuvo 9 horas y 46 minutos funcionando. Efectivamente lo prendí esta mañana. Hay un solo usuario corriendo y tiene unas indicaciones de carga. Este load average, después lo vamos a ver más adelante con otro comando más preciso, pero está diciendo en una escala del 1 al 100, digamos, son porcentajes, cuál es la carga. Es muy poquita, como pueden ver. Bueno, con esos 4 comandos, no solo que identificamos el sistema, sino que tenemos hasta una idea de cuánto hace que está funcionando y quién está trabajando en el sistema y qué estado de carga tiene. Bien, volvamos a la presentación. Vamos a reconocer un poquito el hardware. O sea, yo quiero saber qué hardware tengo. A ver, todo lo que les estoy mostrando se puede ver gráficamente. Uno hace clic en configuración, aparece un grafiquito lindo con iconitos como pasa en Windows, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Eso no lo vamos a poder hacer contra una plataforma, contra una Raspberry Pi, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener que usar una terminal. Entonces, vamos a probar estos comandos que nos dan información sobre el hardware. Primera cuestión, quiero ver las interfaces de red que tengo y el hardware que tengo y los dispositivos USB que tengo conectados. Tengo comando, sirve para muchas cosas, pero con esta forma, netstat-i, bueno, ustedes saben, este es el nombre del comando, y estos son los argumentos. "-i" indica una opción del comando netstat que me da una tabla de interfaces que tiene el kernel. El núcleo, que esto está traducido, el núcleo es equivalente al kernel. Y digamos, fíjense, tiene 3 interfaces de red el kernel, está viendo. Una que se llama NP4S0, otra que se llama LO y otra que se llama WLP3S0. Por ahora mucho no sabemos. Nos dice cosas como MTU. MTU es la máxima longitud del paquete que puede transmitirse por esa interfaz. En la NP4C0 son 1500 bytes, en la L0 son 65.000, 64K, digamos, y en la WLP3S0 1500. Les cuento, esto que está acá es una interfaz Ethernet cableada, de las que
se enchufan, digamos. LEO es una interfaz que existe en todos los sistemas Linux y Unix, que significa loopback. Es una interfaz para conectar procesos entre sí. Siempre existe la interfaz LEO. Y esto que está acá es la interfaz Wi-Fi. Esto significa Wireless LAN P3S0. Pues las características, fíjense que acá RxOC y RxR me dicen cuántos paquetes fueron recibidos correctamente y cuántos incorrectamente, perdón. Y lo mismo pasa para DRP y OVR, que son Overrun, y DRP, la verdad no. Lo mismo para TX. TX es transmitido. ¿Cuántos paquetes fueron transmitidos? Fíjense de que en LEO transmitió unos pocos paquetes, 9.000 y pico, pero en la wireless transmitió 894.000 paquetes, perdón, recibió 894.000 paquetes, sin ningún error. Y recibió 894.000 y transmitió 782.000. O sea que ese comando me da buena información, digamos que es la tabla de interfaces. Tengo otro comando que es el que escuchan, un poco más fácil de recorrer, IP address show. Perdón. Ahí está. Bueno, lo voy a subrayar. Todo esto que vemos en blanco son 3 interfaces que están numeradas, 1, 2 y 3. LEO le dice loopback. Es la que yo les comentaba. Es una interfaz virtual que está en memoria, digamos, que no sale a la red. Dice que está en estado up. Up significa que está levantada, o sea, que está operativa. El MTU 65.000, 64K, como habíamos visto. Acá está la dirección en IP versión 6. Acá está la dirección en IP versión 4, 127.0.0.1. La interfaz LEO siempre tiene la misma dirección IP y no se le puede cambiar. 127.0.0.1. Dice scope host, lo que quiere decir que solo sirve para comunicación dentro de la misma máquina, ¿no? Lo mismo pasa con el protocolo IP versión 6. Me interesa esta. Fíjense. Esta dice es no carrier. Significa no tiene conexión. O sea, no hay transporte desde esa interfaz. Porque es la interfaz de red cableada de mi máquina que no está conectada a nada. Yo estoy conectado por Wi-Fi a un router, ¿no? Puedo ejecutar broadcast, puedo ejecutar multicast. Está levantada la interfaz, pero no tiene transporte. Digamos, hay una identificación que es la MAC address de la interfaz Ethernet. Y finalmente la que sí nos interesa es la que me permite comunicarme con ustedes y hacer todo lo que estoy haciendo en mi máquina, que es la WLP3S0, y me dice, es de tipo broadcast, eso se soporta broadcast, multicast, está en modo app, tiene una unidad máxima de transmisión de 1500 bytes, y tiene esta dirección, esta MAC address, que es una dirección única que tienen las placas de red, y esto es muy importante a nivel de red. Esa es la dirección IP de mi máquina. En realidad de mi máquina no, de la placa Wi-Fi de mi máquina. 192.168.0.101. Claramente esto es una dirección de lo que se llama un rango privado, digamos, porque yo estoy conectado a un router y el router sí tiene una dirección de internet. Después, esta dirección que yo tengo aquí es traducida mediante un proceso que se llama NAT
pero es un problema más de red de datos que ustedes van a ver en otro lado. Bueno, en definitiva, este comando me brinda información sobre las interfaces de red. Todos los comandos tienen esta característica man IP que les da el manual del comando. Linux, ustedes van a poder ver cómo se usa un comando utilizando man. Con muchísimas funcionalidades. LSHW. Este comando me lista el hardware. De hecho, ls se utiliza en Linux para listar un directorio. ls como concepto es list. Y hw, hardware. Ahí me dice aviso. Usted debería ejecutarlo como superusuario. No se ve mucho porque se lo comió todo. Vamos a ejecutarlo como superusuario. ¿Cómo hago para ejecutarlo como superusuario? Una opción que tengo es usar el comando sudo. Sudo es un comando que funciona de esta manera. Yo pongo la palabrita sudo que invoca el comando y después pongo el comando que quiero ejecutar. Ahí me pide la contraseña. Si estoy habilitado por configuración a ejecutar el sudo, me permite ver la salida de ese comando sin advertirme porque lo ejecuté realmente como un superusuario. Claramente esto de mucho no sirve porque vemos nada más que la parte final. Yo podría scrollear, qué sé yo, pero vamos a hacerlo mejor. En Linux existe en la línea de comando la posibilidad de armar lo que llamamos un pipe, que es un pipe, una cañería, digamos. La salida del comando lshw la puedo pasar por un paginador que se llama more. More es un programa que permite que yo vea pantalla a pantalla la salida, y me espera, digamos. Ahora van a ver. Fíjense. Me dice, la máquina se llama así, es una notebook, el producto es, bueno, de la casa de Chabot, una CX, fabricada por Advantech, el número de serie es de 64 bits, bueno, la configuración, bla, 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 bla. Bueno, fíjense, la descripción de la placa base, el nombre del fabricante, el modelo, el número de serie, donde tiene la ranura de PCI, el firmware, ahí dice más, si yo lo doy con el espacio, sigue, dice la fecha que tiene el firmware, 2013, bastante viejo, el tamaño de la memoria del firmware, después, las capacidades que tiene la placa madre, bueno, ven cosas como que soporta PCI, soporta el buteo de un CD, puedo seleccionar dónde butear, bueno, una cantidad de cosas. Información sobre los cachés, información sobre la memoria. Fíjense, dice la memoria del sistema, está montada en la placa base y tiene tamaño de 8 GB. Y tiene, fíjense, le está dando hasta los bancos de memoria que tiene, memoria de R3 de 1333 MHz, o sea, 1,33 GB, marca Hitachi, tiene dos módulos, tiene banco 1, banco 2 de 4 GB, eso le da un total de 8 GB. Acá tiene la descripción del CPU. Le dice, aquí está, es un Intel Core i5 3230 a 2,60 GHz. ¿Quién lo fabrica? Bueno, las capacidades del CPU, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en el PCI 0? Las capacidades multimedia, o sea, fíjense, acá me dice cuál es el controlador de audio que tiene, que es marca Nvidia, en qué punto del bus está puesto, o sea, cuál es el identificador dentro del bus, el reloj que tiene, etcétera, etcétera.
y toda la configuración de USB en lo que hace al controlador de USB. Bueno, y así ustedes pueden ver en detalle todo el hardware del equipo. Si yo quiero ver qué dispositivos tengo conectados, fíjense, el LS USB es un comando que no requiere de privilegios para ser ejecutado, pero me dice, bueno, en el bus 002, el dispositivo 002 es el hub, digamos, o sea, el eje al cual convergen los dispositivos USB. Aquí está la parte de esto, es la parte de software que corre sobre este dispositivo de hardware. Hay un dispositivo Bluetooth que está conectado. Después tengo un mouse IBM. Dice Lenovo, pero IBM. Bueno, hay una cosa que es de Acer Inc., que realmente no sé qué puede ser, pero bueno, no tiene demasiada importancia. Bueno, tengo aquí, por ejemplo, un lector de tarjetas de memoria. Esto me dice todos los dispositivos USB que tengo conectados. La verdad que tengo conectado físicamente solamente un mouse USB, no tengo otra cosa. Podría tener, no sé, un celular y me diría el dispositivo Android, marca Samsung, modelo C9, qué sé yo. Ese comando les permite también, como les decía, tener una noción precisa de cuál es el entorno de hardware en el que está corriendo el sistema operativo. Bien, sigamos un poco más con el reconocimiento del sistema. Vamos a ver los discos. ¿Qué discos tiene? Dice correr los comandos de fedis-L. Vamos a ver qué pasa con él. Comandos, y acá en la terminal pueden ver el. Fíjense esto. ¿Qué me dice? fedis-L. Fedis es un comando que permite particionar los discos, es decir, a un disco, sea estado rotativo, lo que fuere, le puedo crear particiones, borrar particiones, ampliarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso claramente es una tarea que afecta a la configuración central de la computadora y del sistema operativo. No lo puede hacer un usuario ordinario. Entonces, fíjense que me da permiso denegado en cualquier cosa que quiera hacer FX. Entonces, la única opción de que yo pueda correr fx-l significa lectura, leer la configuración. Es de vuelta usar el comando sudo. Le pongo esto. ¿Por qué no me pidió el password? Porque hace un ratito no venció un tiempo máximo que me permite. Hace un ratito ya me autentiqué como superusuario, o sea, para poder ejecutar el comando sudo. Y acá tengo un disco que se llama /d/loop 0, otro que se llama /d/loop 1. Estas son todas particiones que tengo en el disco. Que fíjense, me dice cuántos sectores de cuántos bytes tengo. Eso pasa para todos. Y al final me da la tabla de particiones. La tabla de particiones, esto que está acá, es lo más interesante, digamos, porque me permite entender, el SDA1 arranca acá, termina acá, tiene esta cantidad, o sea, de sectores que totalizan 292,2 gigas, y acá se desveló el secreto, tengo instalado Windows. ¿Por qué? Porque acá aparece la palabrita NTFS. NTFS es el file system o la forma en que formatea los discos Windows. Lo mismo pasa con esto que está acá, esta segunda partición, digamos, es otra partición de Windows. Y estas tres que tengo acá son
dos particiones de Linux, una de 405 GB y otra de 397 GB, y después tengo una de 7,9 GB que es una partición muy particular que se llama Linux Swap. Linux Swap, ya vamos a ver cuando hablemos de file systems, es lo que permite que el sistema operativo muestre a las aplicaciones más memoria de la que físicamente tiene. La máquina tiene 8 GB, pero el sistema operativo les muestra que tiene en realidad 16 GB. Cosa que no es cierta, pero lo hace virtualizando la memoria a través de espacio en disco. Bien, esto me da las particiones. Ahora, si yo quiero saber cómo están organizados los discos, tengo el comando df. Df es un comando que me dice, df es la abreviatura de disk free, me dice el tamaño de un disco y cuánto tiene usado, cuánto tiene disponible. Fíjense, por ejemplo, voy a ¿no? Por dar un ejemplo. Este disco es el dispositivo SDA5. Significa Standard Disk A número 5. Está formateado con un tipo que se llama X4, ya vamos a ver de qué se trata eso, y tiene un tamaño de 392 GB. Tiene usados 11 GB, con lo cual el uso es del 3%. Y tengo 362 GB libres. Está montado en barra. Barra es la raíz del sistema de archivos. Ya vamos a ver más adelante qué son los sistemas de archivos. En definitiva, df-ht les da una idea de cómo están los soportes no volátiles, todos los soportes no volátiles sobre los cuales está corriendo este sistema Linux. Realmente, como decía, hay utilidad gráfica para ver todo esto, pero repito, cuando estamos trabajando con un sistema embebido no vamos a tener una interfaz gráfica. Entonces tenemos que renegar un poquito con estos comandos, más que renegar, digamos, acostumbrarnos a leer información que está, aunque no lo parezca, bastante clara, ¿no? O sea, acá me dice el sistema de archivos, el tipo del sistema de archivos, el tamaño total, cuánto hay usado, cuánto hay disponible, el porcentaje usado y dónde está montado. Ya vamos a ver ese concepto a qué se refiere. Finalmente, el último comando que quería mostrarles de esto es el mount. El mount, hay un concepto que se usa bien en Unix y obviamente Linux adoptó el mismo ritmo. Todos los dispositivos no volátiles que permiten almacenar información se organizan en forma de un árbol que tiene una raíz. Esa raíz es representada por la barra no la barra de Windows, sino la barra que va ascendiendo, que tiene derivada primera positiva, que sube hacia la derecha. Esa barra tiene, digamos, lo que está montado en el file system barra, o sea, el root, es la base del sistema de archivos donde está la imagen del sistema operativo y los directorios que nosotros podemos ver que tiene una instalación de Linux hecha recién sin haberle agregado nada. Eso va creciendo, se llama árbol, con directorios que se van colgando en distintos niveles en una forma así arborescente, desde la raíz hacia adelante. De hecho, hay un comando que se llama tree, que les muestro, bueno, fíjense, o sea, desde donde estoy parado tengo descargas, bueno, una serie de cosas ahí.
ven que tiene una forma arborescente, o sea, están colgados algunos directorios de otros y tiene toda esa forma de árbol. En realidad, Linux, a ver si puedo mostrarles el navegador para que no se asusten, digamos. Esto es una vista gráfica, como la que sería la del explorador de Windows. Yo acá estoy ¿eh? en el equipo y tengo un directorio bin, un directorio boot, un directorio CD-ROM, dev, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me voy al home, veo que tengo un kit y ahí tengo cosas. En cada una puedo ir a ver su contenido. Por ejemplo, el etc tiene un montón de directorios colgados. Es decir, los file systems o los sistemas de archivo en Linux están organizados en forma arborescente, ¿no? Y arrancan desde una raíz. Esa raíz se conoce como root y está representada por la barra. Y ustedes la pueden ver a partir de mount o del comando tree, como decía. Bien. Les hablé en algún momento de los device drivers. Los device drivers son módulos que permiten que el sistema operativo utilice distintos dispositivos. Hay un device driver para manejar la placa de red cableada, otro para manejar la placa de red inalámbrica, otro para manejar el display, otro para manejar el mouse, otro para manejar el USB, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí les dice que hay un comando lsmod que les muestra los módulos. Fíjense, bueno, me voy a un listado bastante largo, entonces vamos a usar el paginador. Fíjense. Fíjense los módulos que hay cargados. Una cantidad. ¿Cuánto será? Haciendo uso de esta capacidad que tiene el shell de Linux, le voy a decir que cuente 106, en realidad son un poquito menos porque hay un par de líneas de encabezado, o sea, hay 104 módulos cargados. Fíjense más, por ejemplo, este Realtek, ¿qué será? Bueno, yo quiero saber qué es un módulo. Tengo el comando modinfo. ¿Y cómo es el formato? Modinfo-B. El nombre del módulo. Por ejemplo, dijimos que queríamos saber qué era ese Realtek. Es el driver físico de la placa Realtek. Si uno investiga un poquito, Realtek es una empresa que fabrica chips de redes Ethernet, o sea que es el driver de la placa cableada, ¿no? Para darles la información de otro módulo, podríamos ver, por ejemplo, el modinfo del R8169, lo pongo así porque yo sé que es. Y acá tienen la parte de red Ethernet del Realtek digamos, estos dos módulos, el Realtek y el R8169, se combinan para brindarnos la capacidad de manejar interfaces cableadas Ethernet de 1 gigabit. Es más, yo quiero saber, por ejemplo, qué archivos utiliza ese módulo. Fíjense, ahí está barra lib, barra módulos, bueno, todo este caminito que tengo acá.
este archivo R816 R8169.cao es el archivo que carga el sistema operativo cuando está finalizando su proceso de boteo para manejar la placa de red Realtek cableado. Para cualquiera de los módulos que están aquí, ustedes pueden con Modinfo preguntar de qué se trata y qué archivos forman parte de eso. Por ejemplo, el Bluetooth. Vamos a ver. Bueno, esto lo que hace es manejar el protocolo, el core, o sea, el protocolo Bluetooth a nivel software, ¿no? Después va a haber un módulo que también se encarga exclusivamente del hardware Bluetooth. ¿eh? Bueno, como pueden ver en este listado que hay acá, hay una cantidad de módulos, ya dijimos, eran 100, más de 100, digamos, y responden a la configuración de la plataforma que sobre la cual se instala el sistema operativo. Como uno instala en una PC, el propio programa de instalación hace una exploración del hardware y carga los módulos necesarios. Cuando uno lo hace sobre un kit de desarrollo, una placa de sistemas embebidos, muy probablemente tenga que decir cuáles son los módulos que quiere cargar, porque no se trata de un hardware estándar en el sentido de estándar como puede ser una computadora personal, ¿no es cierto? De todas maneras, los módulos se pueden cargar y descargar. Uno puede, de hecho, retirar un módulo de memoria y lo que hace es perder la funcionalidad que ese módulo brindaba. Pero, por ejemplo, es un proceso que a veces se hace para poner una versión nueva del módulo. Eso se hace sin necesidad de reiniciar el sistema, digamos. Eso es bastante interesante, ¿no? Y se hace con un comando que se llama insmod, que en definitiva complementa a todo esto, ¿no? Si uno quiere saber qué tiene, fíjense, hay un comando que se llama apropos, que quiere decir cuáles son los comandos que tienen dentro de su descripción la palabra módulos. Entonces tienen todo esto que está acá, son comandos, librerías, etcétera, etcétera, que manejan cosas que tienen que ver con módulos. Aparece la palabra módulo, aparece en todos lados, ¿no? Entonces, claramente vemos install sh, una shell para examinar los módulos instalados. Bueno, un comando que nos permite ver la dependencia entre distintos módulos. Es decir, Linux es lo suficientemente modular, valga la redundancia, para que yo, en base a la integración de distintos módulos, tenga la posibilidad de utilizar hardware muy diferente. Normalmente, hoy el sistema operativo está en un nivel de madurez tal que yo inserto un hardware determinado y eso genera la carga automática del módulo que corresponde, pero a veces ese proceso hay que hacerlo en forma manual porque no se trata de hardware estándar o no se trata de una plataforma que tenga todos los módulos de autodetección también instalados. Entonces uno trabaja bastante con la con la detección de bueno qué hay que cargar y la secuencia. Lo interesante de esto es que me da una modularidad bastante grande, me da mucha flexibilidad y me permite acomodar qué voy cargando, también porque los módulos ocupan espacio en memoria y bueno, nosotros vamos a trabajar con sistemas embebidos, entonces los módulos nos interesa cargar solo aquellos que nos brinden la funcionalidad que necesitamos y no más que eso. Así que bueno,
bueno, hoy vamos a dejar acá porque no, porque bueno, no vamos a tener tiempo para desarrollar el resto. Y bien, bueno, escucho preguntas. Dale, dale, es lo mismo. Las dos cosas, digamos. Nosotros vamos a proponer algún tema, algunos temas. Pero la verdad que sería bastante bueno que ustedes, dentro de la temática de la materia, elijan algo para hacer. A ver, entendamos una cosa, cuando hablamos de un proyecto, hablamos de una cosa acotada, muy acotada, porque es un proyecto de asignatura, o sea, ustedes lejos están de un proyecto final. Eh, en realidad la idea es que tomen alguna de las tecnologías que vamos a ver en sistemas embebidos 2, que puede ser algo relacionado con Linux, algo relacionado con sistemas de tiempo real, algo relacionado con concurrencia, algo relacionado con tratamiento de errores, o algo relacionado con modelado de sistemas. Y bueno, se plantean un tema a desarrollar, digamos, ¿no? La palabra proyecto por ahí suena, está bien, es la forma que tenemos estándar de llamar a ese tipo de trabajos, pero claramente la idea es que sea algo acotado relacionado con la temática de la materia. ¿Por qué nos interesa que ustedes propongan? Porque normalmente tienen más creatividad que nosotros, digamos. Entonces, a veces surgen cosas que después pueden servirles a ustedes para quizás aportar a su proyecto final o para acercarse a la temática que quieren encarar en el proyecto final, o quizás para complementar algo que ya hicieron, ¿no? Si hicieron alguna asignatura donde se haya desarrollado algo que de alguna manera esté emparentado con lo que estamos dando en nuestra asignatura, bueno, bienvenido sea, ¿no? Nosotros vamos a sugerir algunos temas, pero no es mandatorio, digamos, que elijan uno de esos temas. Así que esa sería ese sería el concepto. Eh, por lo cual ustedes no tienen que proponerlo ahora, porque no vieron la materia, digamos, claramente, ¿no? Eh, o sea, se, se puede esperar para eso. Lo pueden hacer en cualquier momento del cursado de la materia. Sí, sí, una evaluación, digamos. Eh, podríamos, digamos, la verdad que fue motivo de discusión, no mucha, pero de alguna forma nos interesa evaluar eh, la comprensión de la temática. Eh, la forma de esa evaluación, la verdad que puede ser muy variada, no necesariamente eh, tiene que ser un examen del tipo, menos que menos ahora en la condición en la que estamos, un examen del tipo de los que uno hacía en tercero o cuarto año, digamos. Así que eso está abierto de alguna manera a discusión y no quiere decir que sea taxativo que vamos a tomar un examen en el formato tradicional. Eh, qué sé yo. Sí nos interesaría tener una evaluación y si, bueno, si complementando la defensa del proyecto con alguna extensión más de los temas, esa evaluación se puede hacer, quizás funcione así, ¿sí? Puede ser.
No está cerrado, digamos, no está cerrado totalmente. Si la pregunta era por ese lado, no. Es la primera vez que se dicta, si bien hay temas que antes se daban en informática avanzada, pero bueno, claramente con con este conjunto de temas y con este formato, más o menos con este formato, ni hablar, es la primera vez que se va a dictar, así que de alguna manera reconocemos que está en construcción y también creemos que en las electivas lo que tiene que ver con evaluación es bastante distinto de las obligatorias, no solo por una cuestión formal, sino también porque en definitiva quien elige una electiva la elige porque este, tiene una afinidad con los temas y con la orientación o con los conocimientos que esa electiva puede aportarle. Así que bueno, también la evaluación de resultados se puede dar de distintas formas. Así que efectivamente eso está ahí, digamos, para ser discutido también, sí, 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 claramente. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene algo que preguntar? Bueno, en principio, digamos, había algunos temas, o sea, ya sabemos que eh, antes de las 5 no, digamos, porque se superpone con otra electiva. Eh, yo eso creo que contesté un par de mails respecto a eso, no hay problema. No sé si hay otro problema más, digamos, respecto de los días o de los horarios que tengamos que resolver. Bueno, planteenlo, digamos, ahora o después por mail. O sea, el interés es que todo quien esté interesado en cursar la materia lo puede hacer, ¿no? Así que lo que podamos hacer en ese sentido, bienvenido sea, lo podremos hacer. En principio, si no hay objeciones, el martes arrancaríamos a las 5 como fue hoy. No sé si hay alguien que tenga inconvenientes o que, que quiera plantear otro horario. Sí, me habían planteado bueno, ese tema, incluso de alguna persona que tiene un tema laboral, digamos. Bueno, eh, si no hay objeciones, nos vemos el martes a las 5. Y bueno, eso también es un tema que se puede ir viendo durante el cursado y podamos adaptarlo en la medida, obviamente, que los docentes podamos estar, si hay que cambiar algún horario, podamos estar ahí a disposición. Bien, bueno, si no hay ningún tema más dando vuelta, los dejo. Gracias por asistir y nos vemos el martes. Saludos. Bueno, chao, buenas tardes.